Dos. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo programa de En Voz de un Creyente. Realmente nos da muchísimo gusto estar con ustedes y acompañando una vez más, como siempre, a mi querido hermano y amigo Pepe. Gracias, Juan Ramón, es un placer compartir contigo ese espacio y compartirlo con todos ustedes que están ahí en casa, en medio de todas las labores que aún tienen, pero que se dan el tiempo de sintonizarnos. Sí, queremos darle las gracias a todos los que, como dijo ahorita Pepe, pues están ahorita checando a ver el tema, mandándonos saludos, comentarios a nuestros hermanos de Alfa, de Acts, del Señor de la Misericordia, de Rema, a los del convento, a todos, a todos los franciscanos. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Y a la comunidad de Valle de Santiago que también está creciendo y va caminando. Ok, bueno, pues entonces empezamos, Pepe, con el tema de hoy. Rezamos, por favor. No importa, como que estamos en línea. Ok. Muy bien, bueno, pues pongámonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos el día de hoy aquí en tu presencia, porque sabemos que estás junto a nosotros. Queremos agradecerte el don que nos diste de la inteligencia para poder comprender tu palabra, tu amor y tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, y con ello podemos experimentar el amor y vivirlo, compartirlo con nuestras esposas e hijos y con nuestros hermanos que nos rodean. Te damos gracias porque siempre estás presente en nuestras vidas, dándonos todo aquello que necesitamos. Te damos gracias, Señor, y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues comencemos entonces con esta reflexión. Ok, y vamos a quedarnos en el tema de hoy. Más bien nos quedamos en eso. El tema de hoy es la Eucaristía. ¿Qué hay acerca de la Eucaristía? La misa, la Eucaristía es un sacrificio. Sí, la Eucaristía es un sacrificio, claro. Y yo creo que sí, cuando es a las 6 de la mañana, ¿verdad? No es cierto. Pues depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Sí, claro. Está bien. Ok, entonces, a ver, Pepe, ¿es un sacrificio? ¿Es un sacrificio? Sí. Pero no para nosotros, sino el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Es un sacrificio. Sí. O sea, un sacrificio. En el Antiguo Testamento había muchos rituales, muchas fiestas, y dentro de ellas el día de hoy vamos a ver una, denominada el Yom Kippur, o Día de la Expiación. Y de este pasaje del Antiguo Testamento vamos a fundamentar también la Eucaristía. Por tanto, sería bueno que todos, ya sea en su celular o por ahí en casa, pudieran buscar Levítico capítulo 16. Levítico 16. Que me das el favor de leer tú, mi querido hermano. Hasta aquí, por favor. Ahora sí, de la Biblia de Jerusalén. Capítulo 16. El gran día de la expiación. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron al acercarse a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. A Aarón solo podrá entrar en el santuario a condición de que traiga un novillo para el sacrificio del pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. A Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues para dar un poco de explicación en este contexto, vamos a ver cómo era ese sacrificio. Sí.
del día del Yom Kippur, ¿verdad? Todos sabemos muy bien que cuando se presentaban en el templo, ¿verdad? Para hacer este día de la expiación, era el día del perdón, donde todos los pecados quedaban perdonados. Y de esta manera, al imponer las manos del sacerdote sobre este cordero y al ser inmolado, ¿verdad? El pueblo quedaba expiado de sus pecados. Eso se le conoce el día del Yom Kippur. Pero solo lo podían hacer una vez al año, como dice la Sagrada Escritura. Pero es muy interesante saber cómo se desarrollaba para poder entender desde este pasaje la Eucaristía. ¿Verdad? Entonces, fíjate qué curioso. Hay un detalle importante. Si nosotros, conforme estábamos leyendo, y decía en el versículo 4, se revestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tierra de lino. Esas son las vestiduras sagradas con las cuales se revestirá después de haberse lavado, ¿verdad? Y en Juan capítulo 19, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dice que se rifaron en 4 partes las vestiduras, y aquí vemos 4 piezas de su vestidura, ¿verdad? Es algo muy interesante. Todo lo vamos a ver en tipología con respecto a la Eucaristía. Bien, ¿cómo era esto entonces? Las mujeres no podían entrar al templo como tal, por la cuestión de la purificación de la sangre. Dice Levítico 15:19 que una mujer, si estaba en su periodo, pues la sangre contaminaba y entonces no podían entrar directamente al templo, ¿verdad? Fuera de los atrios del templo se encontraban todos aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Y después vendrían todos los judíos y los levitas. Y en un lugar más elevado, lo que es el presbiterio, se reunían los sacerdotes, 24 sacerdotes en turnos de 24 horas para quemar los inciensos. Pero hay un lugar especial. Detrás de una cortina estaba el Santo de los Santos. Y en ese Santo de los Santos se encontraba el Arca de la Alianza, la menora de 7 brazos, la mesa de los perfumes, ¿verdad? Es algo de lo que se encontraba detrás de un gran velo. Ese velo medía de 6 metros de ancho por 8 de altura. Entonces vamos a pensar que las construcciones de esos lugares sagrados eran rectángulos. Parece, sí. Y estaban como un teatro, tapados con un telón. Podría ser así, pero ese telón tenía algo especial. Ese telón significaba que Dios, la separación que había entre Dios y el hombre, por el pecado de la falta. Nosotros tenemos que entender que el objetivo del por qué se creó el Arca de la Alianza era para contener la ley, ¿verdad? Las tablas de la ley. Las tablas del pacto. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Y por qué era necesario este día de la expiación? Imagínate que tú compras una casa al banco, ¿verdad? Y entonces haces un contrato. El banco dice, yo Juan Ramón, te proveo del dinero para que compres la casa. Y tú, a través de este contrato, te comprometes a pagar las mensualidades. ¿Qué pasa si tú dejas de pagar una mensualidad? Tienes problemas. Y estás, de alguna forma, no respetando ese contrato, ese pacto. Esa mensualidad no pagada sería como el pecado, por ejemplo. ¿Qué contenía el pacto que Dios había hecho con nosotros? Y el pecado sería como esa mensualidad no pagada. Y haz de cuenta que al llegar ese día era como el día de la expiación, el día que se te eran perdonadas todas las mensualidades, y entonces volvías, ¿cómo se llama?, a tener ese contacto con Dios, ¿verdad? Y el perdón era para hombres, mujeres, niños, para todo el pueblo. ¿Entraran o no entraran ahí? Entraran o no entraran, porque aquí hay algo bien particular, y es bien interesante. Cuando se le presentaba al sacerdote, ¿verdad?, el cordero, que si te fijas bien en el versículo 8, dice que se le presentan 2 machos cabríos, uno para el sacrificio, ¿verdad?, y otro para dejarlo ir. Entonces eso, si lo referenciamos al Nuevo Testamento, a la vida de Jesús, podría ser cuando presentaron a Jesús y a Barrabás. Capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo del 15 al 18. O sea, todo está conectado, ¿verdad? Entonces, siempre se presentaba uno para el perdón de los pecados y el otro para el holocausto. El holocausto era importante porque al quemar el cordero, ¿verdad?, la carne, la única forma de hacer llegar esa ofrenda a Dios era a través del humo. Entonces era una forma de consagrar, por eso era importante el holocausto. ¿Y cómo era el sacrificio? De una forma muy sencilla. Se presentaba ese cordero, una vez que ya se dejaba ir el otro cordero para Azazel, se quedaba con ese cordero, se le cortaba la yugular al cordero y se depositaba la sangre en la jamba.
Ahí hacían unas expiaciones con los dedos, 7 expiaciones, y entonces el sumo sacerdote, que entraba nada más una vez al año, pasaba detrás de esa cortina y ahí hacía aspersiones sobre el arca de la alianza para perdón de los pecados. El sacrificio, eso es lo más interesante, y es muy importante ese velo. El sacrificio duraba lo que el sacerdote estuviera detrás de la cortina. El sacrificio comenzaba cuando cortaban el cuello del cordero y su sangre era derramada, Sí. ¿verdad? Al separarse la sangre del cuerpo, se entendía pues que el animalito quedaba muerto, y como ya le habían impuesto las manos para transferir los pecados, significaba que los pecados del pueblo habían muerto. Entonces pasaban detrás del velo para hacer las aspersiones, y si el sacerdote duraba 15 minutos ministrando detrás del velo sobre el arca de la alianza, ¿cuánto crees que duraba el sacrificio? 15 minutos. Y si el sacerdote duraba 1 hora ministrando, 1 hora. y si el sacerdote duraba 7 horas ministrando, 7 horas. ¿cuándo terminaba el sacrificio? Cuando el sacerdote regresaba detrás del velo y se ponía frente al pueblo y decía: nuestros pecados han sido perdonados, vayamos en paz. Y todo el mundo tocaba en un cuerno que se llama el shofar, tocaban ese cuerno en señal de alegría, de victoria. Por eso es que nosotros comparamos esta parte con la Eucaristía. Ok. Entonces, además de lo que ya vimos de la Pascua, esta es otra parte que dice en el Antiguo Testamento sobre la Eucaristía. Sobre el misterio de la Eucaristía, Ok. la parte sacrificial, ¿verdad? Que es muy interesante verla desde este punto. ¿Por qué? Porque nosotros, hay una imagen que por ahí vamos a colocar en un momento. Sí. Es una imagen muy bella de donde se ve algo más profundo. Vamos a acordarnos siempre que dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento es sombra de lo que habrá de venir. Entonces ahora, con la Eucaristía de nosotros, vamos a superar ese sacrificio del día del Yom Kippur, Ok. el día de la expiación. Eso que estamos viendo en pantalla es impresionante, ¿verdad? Bien, por eso es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta todos esos elementos. Sí. Si te fijas, vamos recapitulando, Ok. ¿verdad? Están en el templo, que Ajá, sí. hay algo que se llama el Santo Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza y la menorá, detrás Del velo. de un velo, De una un velo. cortina, ¿verdad? Y lo más interesante es cómo hay un sumo sacerdote que le corta el cuello a un cordero y pasa a administrar con su sangre. Y cuando termina el sacrificio es cuando el sumo sacerdote regresa y dice: podemos ir en paz. Esto se hace solamente en un pueblo, o sea, o los pueblos judíos, En vaya. Jerusalén, en el Nada más. Nada más. O sea, no en el templo. Este rito, pues, no había en Fiesta. otro lugar esa fiesta. Tendría- Solamente ahí. Tendrán que ir todos los judíos, Ok. ya sea de sangre, por su casta, o los prosélitos, que eran aquellos convertidos, tendrán que ir a Jerusalén ese día a hacer la expiación. Si no iban al sacrificio, Sí. sus pecados no eran perdonados. Y actualmente ya no se hace eso. Sí, lo siguen haciendo, pero ya no hay templo. Sí, porque después ya no están el Arca de la Alianza, ya no hay. ya no tiene sentido. Así es, no hay esas cosas Así ya. es, Jesucristo ya llegó. Ya, así es. Entonces, con la llegada de Jesucristo, todo aquello quedó en el pasado. Y ahora me gustaría fundamentarlo en el Nuevo Testamento. Ok, sí. Y la carta que nos puede ayudar mucho para esto es la que De los escribe Hebreos. a los Hebreos, exactamente, Juan Ramón. Te vamos a dar un 10 en teología, a partir del capítulo 9, versículo 1. 9 al. Del Del 9, uno al- del uno al- del 1 yo te voy diciendo, Ok. pero fíjate cómo lo va a trasladar el autor de la carta Sí. a los Hebreos. Va a hablar de ese sacrificio Sí. del Yom Kippur, pero ahora lo va a hablar de una Ok. forma diferente. Dice: Cristo penetra en el santuario celestial. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba Santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio, mas no es en este momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así las cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones de culto.
Pero en la segunda parte entra solamente una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas, abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario, una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican, con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Bien, si te fijas, San Pablo o Apolo, el que haya escrito esta carta, que no hay una firmeza, una realidad sobre quién la escribió, nos habla de un bien supremo. Sí. Nos está hablando de ese lugar que te comentaba en el Antiguo Testamento, pero ahora dice que ese santuario se trasladó al cielo, en algo más perfecto, ¿verdad? Y habla exactamente de lo mismo. ¿Cómo podemos entender esto? En el Antiguo Testamento, sí, el sacrificio terminaba cuando el sumo sacerdote salía sí, detrás del velo. Bien, aquí nos dice que Jesús traspasó el velo celestial. Quiere decir que una vez que Él entregó su vida, Él como Cordero, sí, entrega su vida, sí, ahora Él sube sí, al cielo. Ya no se presenta como el sumo sacerdote frente al arca donde Dios se manifestaba. Ahora va al mismo Padre, a presentarse al Padre, ¿verdad? Y en este mismo momento que tú y yo estamos platicando, Jesús está frente al Padre, ofreciendo sus heridas por los pecados que hoy en día estamos cometiendo tú, yo y los que nos están viendo. Oye, Pepe, entonces por eso se rompe el velo. Sí, exactamente. ¿No? Porque pues ya no hay necesidad de volver a hacer eso. En ese momento que tú bien mencionas, dice el Evangelio de Mateo, sí, capítulo 27, versículo 51, que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga de arriba abajo. Sí. Y es en ese momento donde este culto sí, ahora se traslada al cielo. Por eso hay una canción que a mí me caía gordísima, malísima, ¿sí? Hay ángeles volando en este lugar, ¿verdad? Y después de estudiar todo esto, me di cuenta que es una canción muy teológica, porque dice, no sé si el cielo bajó o la iglesia subió. ¿Verdad? Es que es verdad. Sí. Es un momento místico, sí, en el cual cuando nosotros vamos a la misa, el cielo baja. O tal vez nosotros subimos, sí, no lo sabemos, pero entramos en ese momento. Hace unos días me preguntaba una alumna de clase, me decía, bueno, si yo nací, ¿verdad?, en el año 2000 y Jesús murió en el año 33 por los pecados, ¿cómo es posible que se diga que murió por mis pecados si yo aún no nacía? Y yo le decía, precisamente por esto, porque en este momento, así como en el Antiguo Testamento, mientras el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina, sí, frente al arca de la alianza, si la gente alcanzaba a llegar, la gente era purificada de sus pecados. Cuando dice la Sagrada Escritura que Jesús sube y penetra el cielo, ¿verdad? Él en este momento está expiando nuestros pecados en este mismo instante. Y cuando vamos a la Eucaristía, nos unimos a ese único sacrificio. No es otro sacrificio, sí, no es algo diferente, es el mismo sacrificio. Somos trasladados espiritualmente al monte Calvario y estamos viviendo el sacrificio incruento de Jesús. Ahora la pregunta de los 64 millones. Fíjate bien. En el Antiguo Testamento dice que el sacrificio
terminaba justo Cuando salía. cuando el sumo sacerdote salía detrás de la cortina. Muy bien. Si en este momento, como yo te digo de Hebreos 9, Jesús está frente al Padre, enseñando sus llagas, mostrando pues con su propia sangre por el perdón de nuestros pecados, ¿cuándo sería el momento en que terminaría ese sacrificio? Cuando uno llegue a su presencia. Cuando Jesús venga Regresa. por segunda vez, Ok. a lo que llamamos la parucía, Ajá. ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo más interesante. Ahorita es momento de que todos vayamos y nos reconciliemos con Dios, que participemos de los sacramentos, porque nuestro Señor Jesucristo está frente al Padre. Sí. Aún podemos correrle y llegar. Cuando Él vuelva, Ajá, ya. se estaría cumpliendo prácticamente ese sacrificio en la Eucaristía del día de la expiación, Muy bien. ¿verdad? Pero claro, Entonces, ese cordero es algo Sí. especial. Él es el cordero, Sí. ¿verdad? Ok. Y llega y dice que con su propia sangre nos limpia de ese pecado. Ok. Esto, para las personas que ahorita que dijiste muy claramente, se repite día a día en todas las misas, en todo el misterio siempre del sacrificio Sí, del Señor. es un misterio bellísimo, es un misterio muy, muy grande. Ok. Vamos a ver si hay algunas personas que han compartido con nosotros. A ver, a Candy Camarillo. Hola, Candy. Leti, a ver. Saludos. Camila Santiago Vázquez, hola. Arturo Moreno. A Gomosa Constructora también, hola. ¿Se alcanza a ver tú también, Pepe? Muy de lejos, pero A ver. Jaime. Lentes Jaime, muy bien. Saludos, Jaime. Salud. Pedro Medina, pero ¿para qué le sufro, va? A ver, Pepe, va. ¿Tú crees el Juan rock Carlos Solís, Juan Carlos Argüelles, José Juan Mosqueda Sánchez, muchas gracias por seguirnos, Muchas gracias. ¿verdad? Y algo bien interesante, fíjate, es verdad que hasta la Pascua y ahora con eso que vemos del libro de Levítico, del Yom Kippur, lo que se presentaba era un cordero. Sí. Entonces ahora en la Eucaristía, ¿por qué no hay un cordero? El Cordero es Jesús. Así es, Sí. pero ¿qué presentamos? Sí, pan y vino. Pan y vino. ¿Y de dónde nos la sacamos? Muchos dirán, bueno, es que en el Antiguo Testamento dice que debería haber un cordero. Sí, ya lo hubo. Ajá. Jesús, Sí. ¿verdad? Pero ese sacrificio dice Hebreos 7, capítulo 7, versículo 17 en adelante, Sí. nos dice que en el momento en el que se hacía todo este rito, este ritual pertenecía a la antigua alianza. Sí. Pero ahora la nueva alianza necesita de un rito nuevo. En aquel tiempo el sacerdocio era levítico, era de la casa de Leví, y Jesús era de la tribu de Judá. Ujú. Entonces Jesús no podía ejercer el sacerdocio de Leví, tenía que haber un sacrificio nuevo, dice Hebreos 7:17. Por eso es que ahora a Jesús le dicen, dice Salmo 110:4, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ok. Pero vamos a ver quién es este Melquisedec. Melquisedec. Y lo vamos a ver en el libro del Génesis, en el capítulo 14, Es donde viene todo el árbol genealógico. del versículo 17, ¿verdad?, al 20. Para ver quién es ese Melquisedec. Melquisedec. A su regreso, después de batir, ¿qué nombres? Laomer. Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios, el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Hasta ahí está muy bien. Entonces, si recapitulamos un poco, dice la carta de San Pablo, San Apolo a los Hebreos, en el capítulo 8, nos dice que ahora hay un nuevo rito, como ese Melquisedec, dice Hebreos 7:17, Sí. ¿verdad? Y el Salmo 110:4 nos habla de ese Melquisedec, ese es el rito de un nuevo sacerdocio.
Y aquí vemos que Abraham le presenta a Melquisedec estos dones, pan y vino. Y aquí viene lo más interesante. Dice, como dice la carta de los Hebreos capítulo 7, así como había un rito para la nueva alianza, la antigua alianza, habrá ahora un nuevo rito para esta nueva alianza. Y qué interesante que es que se presenta pan y vino, y nosotros vamos a ver en el Evangelio de San Juan, bueno, vamos a ver en San Lucas, está más claro en San Lucas, capítulo 19, perdón, Lucas 22, del 19 en adelante. Pepe, entonces el agua y el vino que actualmente se utiliza, ¿no es porque en la última cena Jesús así lo hizo? ¿O lo hizo así para emular lo que hizo Melquisedec? Así es, mira, si leemos, es Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del versículo 19 al 20. Y fíjate qué interesante es este momento en que Jesús instituye la Eucaristía. Él es el Cordero. Pero ahora vamos a ver bajo qué rito instituye la Eucaristía. Institución de la Eucaristía. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que se entregará por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, en mi sangre, que se derramará por vosotros. Muy bien. ¿Qué ofrece Jesús entonces ahora? Su sangre. Pan Y vino, sí. y vino, según el rito de Melquisedec. De ese es el origen. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el altar, pues sabemos bien, ¿verdad?, que en el momento del santo descienden todos los ángeles del cielo, todos los santos, la Santísima Virgen María se pone a un costado del altar, ¿verdad? Y en el momento en que todos estamos preparados, como que todos guardamos la respiración, viene el momento de la epíclesis, y el sacerdote entonces impone las manos o las ofrendas, y viene la transustanciación. Epíclesis, que es invocación. Okay. Y cuando viene la transustanciación, que se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre de Cristo, viene un sacrificio bellísimo, donde nosotros estamos en el cielo prácticamente, ¿verdad? Pero es el momento en el que tú, por ejemplo, cuando el sacerdote pone la patena con el pan, y tú puedes decirle: Señor, en ese pan pongo mi vida, mi familia, mi trabajo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, todas las bendiciones que he recibido de ti. Y en esta copa de vino pongo todas aquellas cosas que no han podido ser, y que el día de mañana tú, a su tiempo, también me darás. Es la parte más importante de la Eucaristía. Sí, porque está en persona Cristi, el sacerdote, ¿verdad? Es Cristo mismo, pero hay un elemento importante. No sé si recuerdas que te comenté que cuando se degolla al cordero, al separarse la sangre del cuerpo, es la muerte del cordero y del pecado en sí. Si te fijas bien, cuando en la Eucaristía el sacerdote toma el pan, lo parte. Ese es el momento del sacrificio. Pero luego toma una parte y la deposita en la sangre. ¿Qué quiere decir? Ese es un signo de resurrección. Quiere decir, en el Antiguo Testamento, el cordero, la carne, era separada de la sangre, permanecía muerto. Pero este cordero, que ha sido sacrificado de alguna forma, vuelve a unirse al vino, que ahora es la sangre, y es un símbolo muy bello de la resurrección de Cristo. Entonces, para resumir esa parte que nos explicaste, Jesús toma de como lo dijo Melquisedec, la forma de hacer el pan y el vino para hacerse el sacerdote. Bueno, Jesús toma el rito de Melquisedec, porque también muchos biblistas dicen que ese Melquisedec es el mismo Jesús. Ok, está bien, perfecto. Entonces, y de ahí esa es la parte que se toma ahora, que los sacerdotes hacen para hacer la transustanciación. Así es. Okay. Tenemos que hacer un programa de los términos de... Bueno, pues que nos digan qué es lo que les gusta. Recuerden darle manita arriba para que se siga compartiendo. Sí, que se comparte y que llegue más lejos. Eso es también lo que queremos, que estas palabras de esperanza, de fe, de la palabra de Jesús, de Dios, llegue más lejos. Entonces, háganos el favor de compartir y de darle like. Y vamos a hacer saludos a Alice Hernández,
a Israel Ponce, a Tania Palafox, hola Tania, a Pedro Medina, a Juan Carlos Morales, muchas gracias por vernos y por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Pepe, ¿algo más? Pues nada, ahora que vayas el domingo a la Sagrada Eucaristía, date cuenta del momento tan sublime que hay ahí. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y tenía que entrar purificado. ¿Cómo vas tú el domingo a misa? ¿Cómo te presentas? ¿Con qué vestimenta te presentas? ¿Con cuánto amor te presentas? A ser partícipe y ser testigo del sacrificio de amor más grande que se hizo por ti y por mí. Este domingo que vayas a misa, acude con el corazón abierto para que puedas experimentar el gozo de la comunión. Dios les llene de bendiciones. Buenas tardes. Paz y bien. Gracias.